Vamos a ver en un resumen rápido cómo podemos determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular a partir de todos los datos que nos pueden dar de combustión, composición centesimal o porcentual, o a través del peso molecular, ya sea en el caso de un líquido volátil o en un soluto no volátil a través de propiedades coligativas, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que la composición centesimal nos está indicando el porcentaje de nuestro hidrocarburo. Si consideramos carbono, hidrógeno y oxígeno, podría contener otros heteroátomos como nitrógeno, azufre. A partir de esta composición centesimal, que es el porcentaje en masa en realidad, nos pueden pedir que calculemos la fórmula empírica y también a partir de la fórmula empírica nos pueden pedir la composición porcentual. Ahora veremos cómo hacerlo. De estos datos podemos calcular la fórmula empírica, que es la relación más sencilla de enteros para expresar la composición de un compuesto. Por ejemplo, C2H6O, ¿vale? Sería una fórmula empírica que puede corresponder a muchos compuestos. Y la fórmula molecular, para poder determinarla, necesitamos el peso molecular, porque tenemos que saber cuántas veces contiene la fórmula empírica nuestro compuesto real. Este valor n, que es un entero, lo obtendríamos al dividir el peso molecular del compuesto entre el peso de la fórmula empírica. Por tanto, aquí necesitamos el peso molecular, y una vez que tenemos la fórmula empírica y el peso molecular, sabemos por qué número tenemos que multiplicar y obtendríamos la fórmula molecular que nos indica la composición real del compuesto. Esta fórmula empírica la podemos obtener o a partir de datos de composición o a partir de datos de combustión. Los hidrocarburos siempre nos van a producir dióxido de carbono y agua, además de otros óxidos si tenemos otros heteroátomos, pero para los casos simples que vamos a ver nosotros. Y también nos podrán pedir que a partir de la fórmula empírica demos los datos de combustión. Esto en realidad sería como el tema pasado, ¿vale? Y por otro lado, el peso molecular que tenemos aquí nos lo pueden dar directamente. Cuántos gramos por mol pesa nuestro compuesto, que es lo que tenemos en la hoja de problemas. Nos lo pueden dar a partir de datos de densidad del gas o de datos de presión de nuestra sustancia de la que queremos calcular el peso molecular en estado gaseoso. En realidad nos darán datos sobre presión, volumen y temperatura, y utilizando la ecuación de los gases ideales, si sabemos qué masa teníamos inicialmente, pues bueno, conociendo todo lo demás, podemos despejar el peso molecular. Teniendo cuidado con las unidades, ya que R van a ser atmósferas litro partido por mol Kelvin. Y la última opción que tendríamos para el peso molecular sería datos de propiedades coligativas. Una variación en la temperatura de ebullición o en la temperatura de congelación para un cierto disolvente en función de la molalidad, que eran los moles de soluto entre los kilos de disolvente, ¿vale? Entonces, en este caso, el peso molecular hemos visto que lo podríamos sacar despejando aquí el peso molecular como la constante que sea ebulloscópica o crioscópica por la masa de soluto que hemos añadido, que nos la darán como dato, dividido para lo que ha cambiado la temperatura en valor absoluto. Ya sabemos que con la crioscopía va a disminuir la temperatura de congelación, y aquí los kilos de disolvente, ¿vale? De esta manera, con el peso molecular directamente a través de datos del gas o a través de datos de propiedades coligativas, y con la fórmula empírica que habremos obtenido o a partir de composiciones o a partir de una reacción de combustión, podemos obtener la fórmula molecular del compuesto. En este caso que os he puesto yo, C2H6O, si por ejemplo nos dijesen que el peso molecular real del compuesto es de 230 gramos partido por mol, para determinar este número n, lo que tendríamos que hacer es tener en cuenta el peso molecular de nuestra fórmula empírica, que sería 46. Este es 230, si hacéis el cálculo, 230 es el peso molecular real, 46 es la fórmula empírica,
nos sale un número de 5. Por tanto, nuestra fórmula molecular será 5 veces la empírica, es decir, C10 H30O5, ¿vale? Y así ya tendríamos el peso del compuesto conforme a nuestra fórmula molecular. Vale, vamos a ver con un ejemplo concreto cómo calcular estos porcentajes que hemos comentado aquí a través de la fórmula empírica y el paso inverso. El ibuprofeno, el principio activo del ibuprofeno, es un ácido, concretamente el ácido 2,4-isobutilfenilpropiónico. Los aromáticos al final no los hemos visto, pero bueno, la estructura sería un ciclohexano con 3 dobles enlaces. En realidad no es un ciclohexano, es un anillo bencénico con una función ácido y un isobutilo como sustituyente aquí, ¿vale? Este es el compuesto real. Obviamente, si me dan la fórmula, pues yo os la daría directamente así, C13H18O2, ¿vale? Este principio activo del ibuprofeno, imaginaros que lo que me piden es la composición porcentual. Yo simplemente lo que tendría que hacer es calcular el peso molecular de este principio activo, sería 12 de cada carbono, 1 de cada hidrógeno y 16 de cada oxígeno, 206 gramos por mol. En un mol de esta sustancia tendríamos el número de Avogadro de moléculas, pero en realidad eso ahora me da igual. Lo que sí que puedo considerar es que si llego a tener 206 gramos, ¿cuántos gramos corresponderían al carbono, cuántos gramos corresponderían al hidrógeno y cuántos gramos corresponderían al oxígeno? Para eso lo que tengo que tener en cuenta es los pesos atómicos de cada una de las sustancias. La fórmula es C13H18O2. Si quiero calcular el porcentaje en carbono, tengo que tener en cuenta que hay 13 átomos de carbono, cada uno con una masa atómica de 12, y que la masa total es 206. No es más que aplicar un porcentaje, lo que suma cada elemento, lo que pesa cada elemento, entre comillas, entre el peso molecular total. 75,728%, el porcentaje de hidrógeno sería 18 átomos, una masa atómica de 1 en una molécula de un peso de 206 gramos por mol, 8,7378, y el porcentaje de oxígeno pues haríamos lo mismo. Y así tendríamos la composición centesimal. Este sería un caso sencillo. Nos pueden pedir el contrario, es decir, nos pueden dar para un compuesto desconocido, vamos a hacerlo con el mismo ejemplo, nos pueden preguntar la fórmula empírica a partir de datos de composición centesimal, ¿vale? En ese caso, pues nos pueden decir directamente que tenemos un 75,73% de carbono, un 8,74% de hidrógeno y que tenemos un 15,54% de oxígeno. Vemos que esto sume 100 y lo que tenemos que hacer es considerar simplemente que tenemos 100 gramos de muestra. Si tuviésemos 100 gramos de muestra, tendríamos 75,73 gramos de carbono, 8,74 de hidrógeno y 15,54 gramos de oxígeno. Calculamos los moles de cada sustancia, porque la relación en la fórmula va mol por mol, no por gramos. Y una vez que tenemos los moles de cada sustancia, tenemos que buscar, para expresarlo en la fórmula, la relación más sencilla. Entonces, dividimos por el menor valor, es decir, dividiríamos aquí por este. Este obviamente me va a quedar 1 y el resto me salen 8,999 y más o menos 6,4979. ¿Qué tengo que hacer ahora? No puedo expresar una fórmula sin tener un número entero, entonces busco la relación más sencilla
para tener un entero, ¿vale? Aquí esto es más o menos 0,5, entonces tendré que multiplicarlo todo por 2. Si multiplico estos valores por 2, para el carbono me quedarían 13, para el hidrógeno me quedarían 18 y para el oxígeno me quedarían 2. Entonces la fórmula empírica que yo habría obtenido sería C13H18O2, ¿vale? ¿Esta es la fórmula real del compuesto? No lo puedo saber. Aquí hemos partido del ibuprofeno, que justo tenía esta fórmula molecular, pero en realidad necesitaríamos saber el peso molecular del compuesto. Este dato de composición únicamente podemos obtener la fórmula empírica. La otra opción para calcular la fórmula empírica sería a partir de datos de combustión. Para la combustión lo mismo, nos podrían pedir que a partir de la fórmula digamos cuáles van a ser los datos de combustión, cuánto CO2 y cuánta agua vamos a obtener, o directamente dándonos el dióxido de carbono y el agua, cuál sería la fórmula, ¿vale? El primer caso es bastante sencillo, no es más que coger el compuesto C13H18O2 o la fórmula empírica que nos ha dado y realizar un cálculo, igual que hacíamos en el tema de reacciones, de cuánto hidrógeno y cuánta agua obtendríamos. Ajustamos los carbonos con el dióxido de carbono, ajustamos los hidrógenos aquí, ¿vale? Por eso nos sale siempre después la mitad, y tendríamos 33 medios de oxígeno. Si, por ejemplo, nos dicen, esto nos lo tendrían que decir, que la masa inicial de la que partimos para hacer la combustión son 4 gramos, ¿vale? Aquí tendríamos 4 gramos con un peso molecular de 206, nos quedarían estos moles, y ahora fijaros que voy a obtener 13 veces este valor aquí, más o menos 0,252 moles, y 9 veces este valor para el agua, 0,17475 mol. ¿Cuánto dióxido de carbono vamos a obtener? Pues bueno, simplemente multiplicamos por el peso molecular, la masa de CO2 0,252 por el peso molecular, que sería 44, y la masa de agua, pues este valor por 18, ¿vale? Y obtenemos más o menos 11,107 gramos y 3,1456 gramos. Esto sería proporcionar nosotros los datos de combustión a partir de la fórmula empírica. Y la otra opción sería esta, que es lo que es más habitual, lo que hemos visto nosotros, que a partir de unos datos de combustión saquemos la fórmula empírica, ¿vale? Lo voy a hacer con datos para que nos salga más fácil. Imaginaros que nos dicen que estamos obteniendo en una reacción 15,84 gramos de dióxido de carbono y 4,5 gramos de agua, y que hemos partido de una muestra inicial de 5,708 gramos, ¿vale? Para cualquier hidrocarburo, si no hay otros heteroátomos, bueno, y aunque los hayan, en cuanto a lo que voy a producir de dióxido de carbono y de agua, vendría todo de aquí. Los moles de dióxido de carbono van a ser igual a los moles de dióxido de carbono que obtenemos, van a ser iguales a los moles de carbono en el compuesto inicial, y para los moles de agua vamos a obtener la mitad que lo que tenemos de hidrógeno en el compuesto inicial. Si los moles de carbono son iguales a los moles de CO2, lo único que tengo que hacer es esos 15,84 gramos de CO2, dividirlos por su peso molecular, y obtendría los moles de carbono. Y los moles de hidrógeno serían el doble que los moles de agua que hemos obtenido. Entonces calculamos los moles de agua, 4,5 gramos, 18 que pesa cada molécula de agua, que sería el peso molecular, y lo multiplicamos por 2. Estaríamos obteniendo tendríamos 0,5 moles de hidrógeno en la fórmula inicial. El oxígeno, como es uno de los propios reactivos, tenemos que calcularlo como una diferencia.
Para eso cogemos la masa que nos han dado aquí, que es la total, la masa de oxígeno, será la masa total menos la del resto. 5,708 menos la masa de hidrógeno 0,5 moles por 1 menos la masa de carbono 0,36 por 12. Y esto sale más o menos 0,888 gramos de oxígeno. Una vez que tenemos esto, volvemos a lo mismo que antes. Si os fijáis, ya sé los moles de carbono, ya sé los moles de hidrógeno. Voy a calcular ahora los moles de oxígeno que tenía inicialmente. 0,888 gramos entre 16. Oxígeno a nivel atómico, ¿vale? 0,0555 moles. Con estos datos, 0,36 moles, 0,5 moles y 0,0555 moles de oxígeno, si dividimos por el más pequeño, que sería este de aquí, vamos a obtener 6,48, 9 y 1. Multiplicando por 2, obtenemos la relación de enteros de antes, ¿vale? C13, H18, O2, que sería el principio activo del ibuprofeno.